a todos. Hoy en el programa de encuentros de yoga con Pepa Castro y Maite Criado tenemos a una mujer que destaca por sus aportaciones a la forma en la que entendemos la salud y el bienestar. Miren Salmerón, bienvenida. Con su visión innovadora ha creado su propio enfoque en eso que ella misma llama la salud activa. Un método que pone al cuerpo como protagonista de los procesos de autosanación. Tanto en la Ayurveda, que es la parte de la salud del yoga, como otras medicinas orientales y medicinas occidentales integrativas, han apuntado desde siempre que el cuerpo humano tiene una capacidad increíble para encontrar su propio equilibrio y para autorregularse. Pero, ¿cómo brindar al cuerpo esas herramientas que hacen posible que afloren esas capacidades al parecer naturales y orgánicas? Es la interconexión, como apunta el yoga, cuerpo, mente y espíritu, la que permite este desarrollo y este proceso. Pues conversamos hoy sobre este enfoque integral, activo, consciente de la salud, que va más allá incluso de las conceptualizaciones tradicionales, del intervencionismo habitual que está normalmente basado en la superioridad del sanador, del médico en nuestro caso, o en los protocolos que se siguen y que nos casan y nos adjudican, obviando quizás nuestras propias peculiaridades personales. Vamos a comenzar. Pepa, si quieres presentarnos a Miren. Claro adelante. Que sí, encantada. Hola Miren, hola a todos los que nos están viendo y escuchando. Pues nada, tenemos aquí una conversación pendiente apasionante, porque Miren nos va a dar respuestas a muchas de las cosas que nos preguntamos hoy día, ¿no? Miren es fisioterapeuta y osteópata. Como osteópata está especializada en osteopatía pediátrica y obstétrica. Ha trabajado varios años en una clínica especializada en rehabilitación y ha participado incluso en partos como osteópata. Es psicoterapeuta corporal de biosíntesis, formadora de Sensory Awareness. Es formadora en acompañamiento contemplativo en la muerte y en el vivir un buen morir. Recientemente se ha formado en promoción de la salud sexual por la UNED y hace 26 años abrió su propio centro de osteopatía y ha colaborado en numerosos equipos multidisciplinares y creado, como decía antes Maite, su propio método personal para abordar la salud. Así que vamos a empezar. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí hoy y disfrutar de este momento. Para nosotras. Yo le preguntaría un poco de qué va esto de la salud activa, porque a mí me llama mucho la atención. Miren. Sí, claro, en estos 26 años, después de estar como fisio durante unos años en el hospital, lo que he visto muchísimas veces es esa parte hacedora nuestra hacia la salud y hacia el cuerpo. Yo la encuentro en ausencia en el día de hoy, ¿no? Es como una actitud más en dejarme en el profesional y en esas sesiones a que alguien me cure y alguien me alivie. Y en vez de escuchar al cuerpo hacer en el día a día, integrando un poco con la salud en vez de como objetivo, como un resultado sería. Y esa parte hacedora que todos tenemos, eso lo llevamos en el día a día a la higiene, a la alimentación, a cualquier práctica deportiva, física, y yo ahí lo ampliaría un poco más en
llevar el cuerpo muchas veces en el día a día, en lo cotidiano. Ahora mismo estamos aquí, pues cómo estoy sentada, cómo apoyo mis propios pies en el suelo, toda esa parte activa, ¿no? de poner la atención hacia el cuerpo en la totalidad. Ahí. Pero ¿cómo se promueve exactamente en el día a día esta salud activa? Más allá de lo que ya sabemos, yo creo que un poco todos, que es el ejercicio, la dieta, etcétera, ¿no? Simplemente en llevar la atención en aquello que estamos haciendo, ¿no? Y esa es la parte de sensory awareness, de la consciencia sensorial, que para mí fue una parte, un cambio en mi trayectoria profesional. En las sesiones también, yo me di cuenta que las personas en las sesiones empezaban a sentir mucho más lo que sucedía allí. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que haces? En la osteopatía funcional lo que hacemos es lo que se conoce como cráneo sacral. Está la persona pues tendida y esa necesidad que trae la exploramos más allá en las sensaciones corporales. Entonces yo sí estoy como escucha, esa parte pasiva, digamos, y la persona, para mí es desarrollar un poco esa escucha, esa atención a lo que el cuerpo está expresando en esas sensaciones a lo largo de la sesión y en el día a día también. Vamos a poner un ejemplo, pues me estoy lavando los dientes, ¿no? Y muchas veces, como los pies los tenemos libres, salimos y partimos a hacer otra cosa y llevar. Es un entrenamiento, es una práctica. Es un entrenamiento. Es decir, que antes tenemos que hacer algún tipo de curso o de formación para entrenarnos en esto, ¿o no? Ya, yo creo que el cuerpo lo hemos dejado un poco en como una parte pasiva, de que nosotros hacemos desde nuestra voluntad y él responde. Y ahí es invertir un poco, de que sea él propiamente nuestra guía. A la mañana, por ejemplo, me despierto, yo lo pongo como un ejemplo de el cuerpo cogerlo como un océano, ¿no? Y lo queremos siempre en calma, calladito, sin oleajes, sin turbulencias. Y el cuerpo no, cada día se va a despertar de una manera y me despierto y ya en vez de ponerme en el modo operativo y funcional, bueno, escucho cómo estoy hoy, cómo es el flujo de mis pensamientos. Echo de menos que esta parte de la salud activa, le vamos a llamar, yo le he puesto así, pero es parte hacedora, cómo nos implicamos en nuestra propia salud y eso debería de estar a nivel pedagógico en las escuelas y en Oriente está. Yo parto de la osteopatía, a mí me cambió completamente el enfoque de cuerpo como unidad, una filosofía de vida. Entonces, bueno, que hay tendencias, hay filosofías desde el siglo XIX, estoy hablando incluso anteriores, ¿no? O orientales, que incluyen todo esto de otra manera. Y es un poco traer o recuperar, no es nada nuevo, sino... Y no es nada nuevo, pero sin embargo es muy nuevo. Sí, la tendencia que vivimos. Entonces, tu propuesta en relación a la medicina o a la salud es, si no hemos entendido mal, ¿no?, que escuchar el cuerpo tiene un proceso que es un proceso natural de autosanación y que con esa escucha el cuerpo se va a sanar. Ojalá fuera así, ¿no? Sí, eso sería, bueno, sería un milagro, ¿no? Siempre que sucede. Entonces, entre el milagro y la realidad, ¿qué hay? ¿Cuál es el territorio? Sí, aquí en el máster que he hecho, desarrollando el TFM, había un estudio que había hecho Mark Lalonde, un ministro de Canadá, en 1974, entre los cuales los factores que influyen en nuestra salud, una es la biología, también lo que heredamos. Otros son factores externos también, pero hay una parte que es lo que podemos hacer y esa es la parte, pero no es el 100%, evidentemente. Y luego están, ahí en la osteopatía contemplamos las disfunciones, que es un gran terreno amplio en el que todavía no entramos en la parte de patología orgánica. Que se puede ¿Puedes hacer. Decirnos qué es? Sí, una disfunción, diríamos, la osteopatía contempla el cuerpo como unidad, la relación entre la estructura y la función, es decir, tiene unos principios. Y ahí es una armonía que se rompe, pero no llega todavía a generar un sustrato orgánico de síntomas a nivel de enfermedad, de patología. Yo
vamos, soy fisio y he trabajado en hospital, he trabajado con equipos médicos, he estado en quirófanos también y evidentemente hay una necesidad. Llega un momento en el que no dejamos de lado ni las intervenciones quirúrgicas ni la farmacología. Pero son necesarias. Eso digo, ¿no? De que por supuesto se incluyen. Es perfectamente compatible. Compatibles. Yo también trabajo con otros profesionales. De manera que ante una intervención quirúrgica o ante una intervención necesaria por alguna patología o alguna enfermedad grave o un proceso grave, ¿qué ayudaría exactamente desde el punto de vista de...? Sí, en el día a día yo lo contemplo. Hay procesos de quimioterapia, por ejemplo, en una enfermedad ya cancerígena y muchas veces, o previa a la intervención, también intentar al cuerpo ayudarle a encontrar un equilibrio mayor de preparación a esa intervención, por ejemplo, a nivel vascular, a nivel estructural, a nivel tisular, incluso a nivel emocional y psicológico, porque todo es una unidad. Si el sistema neurovegetativo, digamos, se hace un cambio de reorganización, es decir, hay una respuesta en la que la persona más relajada, más receptiva, va a ayudar al proceso y posteriormente también es complementario. Ahora, oyéndote hablar de fisiología y de osteopatía, a mí, por ejemplo, me gustaría saber un poco más las diferencias, porque ¿sabes qué pasa? Que hay veces que nos pasa cualquier cosa como lo de mi pierna, por ejemplo, y no sabes bien, y lo sé por amigas también, no sabes bien si ir al osteópata o al fisioterapeuta. Ahí hay una confusión un poco entre todos nosotros, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta, porque yo soy fisio, trabajo como fisioterapeuta, pero a día de hoy ya 26 años que llevo en la osteopatía. Hay mucha gente que los complementa. Entonces, si la fisioterapia es al final un proceso curativo de ayudar a la persona a restablecer la salud, focalizándose mediante agentes físicos. Eso significa mediante electroterapia, hidroterapia, terapias manuales. Yo al menos lo que vi la diferencia entre uno y otro es de que uno se focaliza más en un lugar localizado, más regional, digamos. Y la osteopatía lo que contempla es más la unidad corporal y contempla Claro, yo trabajo en el funcional, es más en escucha, no es tan intervencionista. Yo ya no aplico una acción externa de corrección. Entonces estoy en escucha en lo que llamamos el cráneo sacral o una tendencia más funcional en biodinámica somatoemocional. Son técnicas más sutiles. ¿En qué consiste? Pues estamos escuchando todo lo que es el movimiento del terreno a nivel del tejido conectivo, a nivel vascular, es decir, nos centramos muchísimo en lo que es el MRP que dice el cráneo sacral, el movimiento respiratorio primario. Son movimientos internos o que el cuerpo ha desequilibrado o que ha perdido movilidad. Entonces es otro tipo de movilidad que no es articular, no es tan mecánica. Pides al paciente en concreto que haga algo, por ejemplo, respira de esta forma o levántate para que yo te observe. Es observación. Observación en la entrada, pero al final ya es que el cuerpo expresa sus propios movimientos internos y todas esas fuerzas internas. Contemplamos el cuerpo con sus fuerzas vivas internas y ahí está expresando continuamente. Es un campo mucho más sutil. En eso sí es verdad que requiere un entrenamiento de años. Del profesional. Eso sí, que es al final Y el profesional con sus condicionamientos, ¿cómo objetiviza lo que expresa el cuerpo de otra persona? Buena pregunta. Yo creo que es un diálogo al final y la propia experiencia, a mí al menos, no siempre va a funcionar, que no hay una intervención directa. Pero hay un diálogo. El cuerpo, la persona, de cuando entra a cuando sale, hay un cambio, hay una respuesta que ellos mismos sienten, ¿no? Sí, sin duda has desarrollado una capacidad, una sensibilidad para observar aquí, sí, que es lo que consiste el sensory awareness, ¿no? Famoso, que no tampoco sabemos muy bien qué es, pero que por ahí va, ¿verdad? Sí. En desarrollar sensibilidad.
Eso es, que la tenemos innata y los niños, yo creo que lo tienen, bueno, Charlotte Selber, que es nuestra maestra de Sensory Awareness de Licklinger-Lesser, pues eso, abogaba mucho a recuperar esa autenticidad, esa espontaneidad que hemos tenido desde niños y que luego, pues por múltiples condicionamientos y nos vamos estructurando y vamos perdiendo, ¿no? Así como vamos ganando conciencia, pero recuperar también. Qué bueno para el yoga, ¿verdad? Maite, tú te pregunto a ti también. La sensibilidad. Sí. Evidentemente la sensibilidad es la puerta de la conciencia para el yoga. Pero en la observación de la persona, Evidentemente, el permitir expresar, el permitir estar en contacto y presente en lo que el cuerpo está expresando, por ejemplo, o las sensaciones expresan, eso es parte del camino yógico, no lo ha inventado. O sea, quiero decir, es historia del yoga, ¿no? La cuestión aquí es, claro, porque una cosa es cultivar la sensibilidad y la conciencia en mí misma, que no voy a sanar a nadie, o por lo menos no es mi intención, ¿no? Y otra cosa es cómo explicar, que lo estás explicando muy bien, pero quiero decir cómo quizás darle el espacio dentro del mundo de la salud, ¿no? a una intervención, creo que este término ya no casa, pero voy a utilizarlo, ¿no? Solo con la sensibilidad. Cualquiera diría que eso es una pseudoterapia. Sobre mi reflexión, ¿qué piensas? Estoy totalmente de acuerdo en eso, porque al ser tan sutil, pero claro, de base hay una presencia y esa presencia no es solo práctica. Llevo 32 años estudiando el cuerpo y la salud. Claro. Y se trata de una profesional que sabe. Claro, creo, ¿eh? Vamos. Bueno, he intentado investigar a lo largo de estos 32 años lo que es la salud y el contacto con el cuerpo. ¿Desde dónde? Desde la necesidad de la persona, comprender a ese ser humano que tiene una necesidad. Es muy interesante saber, en tu experiencia de 30 años, en la observación de las patologías o de los problemas de salud de las personas, qué es aquello que más les enferma, que más nos desequilibra, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones, sentimientos, pensamientos que nos sacan de nuestra armonía natural? Qué pregunta más hermosa también. A mí me vienen como varios aspectos, ¿no? La dificultad de contactar con el sufrimiento y esas emociones, pues, tanto de vulnerabilidad como de incomodidad que nos generan. Hay una dificultad, entonces el cuerpo no le damos permiso para que lo exprese, pero ni siquiera igual después, en el duelo, en procesos de enfado, de pérdida. Y por otra parte, el estrés, yo creo que diario en el que estamos sometidos, también creo que es como un cuentagotas ahí que influye muchísimo en nuestra salud. Y de ahí, yo diría lo que habíamos comentado antes, de no educarnos a que el cuerpo también sea nuestra guía, dejarle que se exprese. Sí. Y otorgarle también esa posibilidad de que él mismo nos guíe, ¿no? Si no, simplemente estamos como en una actitud de pedirle, ¿no? Y una actitud de aquello, por lo menos yo creo que muchos, cuando somos jóvenes y te estamos luchando en muchos frentes, con el trabajo, con la familia, con tal, llega un momento que tú no puedes escuchar a ti mismo porque estás intentando cumplir con todos esos papeles, ¿no? Y entonces es cuando te desconectas, ¿no? Y ahí pueden empezar esos problemas que luego salen por ahí, ¿no? La desconexión con uno mismo quizás sea la gran patología del siglo, ¿no? Vamos, del siglo de siempre quizá, ¿no? Comparto este sentir.
Y ahí ahora mismo he ofrecido varias charlas, ¿no? Y en una, el cuidar de ti, cuidar viene del cogitare en latín, ¿no? De pensar en ti. Y si yo hacía esta pregunta, ¿no? ¿Pensamos en nosotros mismos cuando estamos habituados, acostumbrados, nos han inculcado mucho en el ofrecer la ayuda a los demás, pero nos incluimos también en esa ayuda, en ese servicio también? Es más, ¿eres tú la que hace lo que hace? ¿O es el papel que te has asignado tú misma, ¿no? ¿O te has dejado llevar, ¿no? Eso es tremendo, porque descubrirse a uno mismo, pues bien sabemos que autoconocerse, bien sabemos que no es nada fácil, ¿no? No. Y ahí está, ¿no? La trayectoria de vida de madurar y poner conciencia en nuestra propia vida. Para mí ahí el proceso de maduración viene desde ahí, desde darnos cuenta y poner conciencia y en ese respeto. Ya que me doy cuenta de que esto me lleva a la enfermedad, poner cambios, ¿no? En esos hábitos que no me son saludables. Primeramente, lo que a mí me parece que es la salud, más que un objetivo, es un resultado. Y yo lo que sí al menos he visto en este TFM que presentaba, ¿no? en el máster, en el campo era en el terreno de la salud sexual. Fue un año entero con 2 grupos de estudio y cómo el autocuidado puede llegar a cambiar la forma en la que se expresa la sexualidad a este nivel de la salud. Y hubo cambios, no en el 100%, pero en muchos de los participantes. Entonces la cosa es cómo incluir este autocuidado. No me va a garantizar, es decir, también la vida a nivel físico vamos a tener una curva en la que no podemos ir siempre en ascenso, va a haber un descenso. Y cómo asumimos también aquello que vamos perdiendo en la vida, ¿no? Lo que es cierto es que es evidente que el autocuidado es necesario y que la alimentación, dormir, tener una vida más consciente, todo esto forma parte no solo del bienestar de la persona, sino de su salud y que afecta a la salud. Todo esto creo que estamos todos de acuerdo y que hay ya mucha cultura sobre ello, ¿no? Pero cuando esto se lleva a la posibilidad de sanar el cuerpo, es aquí donde yo encuentro elementos sin colocar, y por eso yo creo que tú puedes ayudar mucho a colocar esos elementos. Ya no tienen que ver con la atención, con el cultivo del autocuidado, etcétera, sino en realidad en qué aspectos este autocuidado de verdad sana, porque si a mí me diagnostican un cáncer, vamos a hablar de cosas serias, ¿no? No que estuviéramos hablando de cosas no serias, pero pues graves, diríamos. Graves, sí. o todo lo que nosotros identificamos como la no salud, ¿no? Que es normalmente, pues claro, son las patologías grandes. Entonces, aquí, ¿cómo nos conducimos y todo este autocuidado, cómo incide, según tú? Estamos hablando de, por ejemplo, en un proceso cancerígeno, ¿no? O cualquier otro. O cualquier otro. Vamos a poner otro, o sea, cualquier ejemplo de una patología ya. Una cardiopatía. También. Y ahí sí que yo, claro, porque vienen a visitarme a mí con la osteopatía y la consciencia sensorial, pero cualquier otra forma en la que sea de un enfoque de ayudar al cuerpo a eliminar, a drenar, por ejemplo, todas esas toxinas, ¿no? Todo lo que sea, porque a nivel emocional pues también hay muchísimo miedo, todo el sistema neurovegetativo está completamente activado, entonces ayudar con la osteopatía funcional ayuda muchísimo a restablecer pues un terreno más calmado y más equilibrado para todo ese día a día, de que son procesos muy límites. Pero partiendo ya, me viene pues la sesión ayer con un niño, ¿no? Que era de 10 años, pues cuando dice, mamá,
llévame donde miren. Para mí no es la palabra miren, ¿no? Sino ya hay un contacto con una necesidad interna, corporal, y ¿cómo atiendo? ¿Cómo respondo a esta llamada? Yo necesito ir a un lugar que se me ayude a restablecer, a que mi cuerpo restablezca. No porque esa persona lo haga de una manera intervencionista, como decíamos, pero sí que acompañamos. Bien sea yo, bien sea también con clases de yoga para niños que ahora se están haciendo mucho, ahí al menos, y partiendo ya también desde esos niños que en la escuela sí se hace prácticas de mindfulness, pues las emociones y todo, pero muchas veces esas necesidades que sienten no son escuchadas o atendidas, y a mí me llega al alma cuando me dicen no por mí, sino porque ya desde pequeñitos empiezan a tener un contacto con esa necesidad. Y cuando tienen este contacto que tú brindas, ¿qué sucede? Claro, ellos se sienten que responde el cuerpo, ¿no? De que viene con un dolor de tripas, por ejemplo, y luego hay un cambio, ¿no? Yo, claro, voy a poner un ejemplo. Una vez a mí un niño, bueno, su madre me comentó después, ¿no? Que en la sesión él sentía que había muerto el lobo. Miren, ha matado al lobo, ¿no? Para mí fue una metáfora como decir, aquello que me hacía mal se ha ido, ¿no? Es a partir de ahí que es un acompañamiento o una sesión, sea donde sea. Yo siempre les comento, vayáis al fisio, vayáis al masaje, vayáis a yoga, otro tipo de prácticas, de un espacio, un tiempo dedicado a practicar un contacto, un diálogo con el cuerpo. Ahí en la salud activa una parte importantísima es la osteopatía, ¿no? Entonces ahí hay unos principios. Entonces contemplamos el cuerpo evidentemente como una unidad. En esa unidad el cuerpo tiene un movimiento, que es la vida, y muchas veces ese movimiento está mermado, tanto en amplitud como en densidad. Tenemos muchos parámetros. Esto es un entrenamiento ya de muchos años también, ¿no? En ese poner las manos y ver esos flujos internos, esas contracciones, esos órganos a nivel visceral, esa mecánica, desde que entra esa persona a nivel de la consulta, ¿no? Cómo camina, el cuerpo está expresando en todos sus niveles. Podemos observarlo nosotros mismos, hacia nosotros mismos en la escucha que hablábamos antes, el flujo de nuestros pensamientos, si van rápidos o no, nuestra respiración si va más precipitada o no, pero luego ya cuando vamos a necesitar, ¿no? Una necesidad en la que ya necesita o requiere una atención de un profesional, en mi caso pues va la osteopatía de la mano de todas las formaciones, pero también con la consciencia sensorial, y ahí pues durante la sesión la persona viene con una necesidad concreta, marcamos el campo para que esa intención de atención va focalizada ahí, y luego es permitir al cuerpo en esa expresión, en ese diálogo que se establece con nosotros, pues desde, por ejemplo, yo parto desde el cráneo, ¿no? Y ahí hay una serie de fuerzas internas que empiezan a decirte, pues a nivel del tejido conectivo, las fascias son muy, muy importantes en lo que es la osteopatía funcional, la propia respiración, la parte visceral, es decir, hay toda una vida interna, que es lo que decíamos de contemplamos el cuerpo, o yo al menos como un océano en el que dentro te sumerges en ese interior y el cuerpo pues empieza a sentirse visto, atendido, escuchado, con ese diálogo con las manos, con la presencia, no desde la imposición, porque hay unos conocimientos. ¿Cómo sería una evolución de una patología o de un, no sé, un malestar o una enfermedad? ¿Cómo sería una evolución? Alguien que va a ti con un problema concreto y, por ejemplo, pongamos que tiene grandes problemas digestivos, ¿no? Y va a ti, ¿no? ¿Cómo sería un poco ese proceso curativo que hacéis allí? Evidentemente esa es la puerta de entrada, ¿no? Ese es el punto de partida de la sesión, esa necesidad que le hace a nivel digestivo. Entonces,
Eso a nivel de la postura también va a haber una serie de afectaciones. Vamos a ver todo lo que va a inervar, por ejemplo, toda esa zona. Y más que focalizando también, el cuerpo ha creado unas cadenas. Si ya hay una enfermedad de base, ya no estamos solo en el terreno de las disfunciones, hay unos síntomas, hay una manifestación ya de dolor, de molestias, de dolores, lo que sea, ¿no? Pues ahí es, teniendo la contemplación del otro principio de osteopatía de unidad, ver las cadenas que ha creado. Y ahí, evidentemente, hay pues la curvatura menor del estómago, por ejemplo, ¿no? Pues ahí hay contracciones, cómo está el diafragma, cómo está la zona dorsal, cómo está la pelvis, todo el eje, es decir, contemplamos el cuerpo como toda una unidad. Entonces, yo, ya esto sí es mi forma de trabajo, ¿no? No suelo hacer muchas sesiones y sí que es verdad que con una sesión dejo al menos unas semanas de cómo es normalmente un mes. Entonces ver y a veces complementar, incluso con fisioterapia, de liberar, de aliviar la espalda, iban con más asiduidad, donde me iban en procesos como más espaciados, dando ese respeto y esa posibilidad al cuerpo que responda. La evolución favorable en este caso, pues de una sesión a otra, no solo en mi sentir y mi percepción, sino también en cómo va en la persona, el propio cuerpo, ¿no? Sí, esos marcadores. Y eso puede ser en el ámbito, por ejemplo, también de la psicología, de lo emocional, en el que para mí es muy importante que en muchos casos, en muchos procesos, haya un respaldo terapéutico de un psicólogo, o un psiquiatra, o quien sea. Sí, porque claro, mis sesiones son como muy espaciadas y hay muchos procesos en los que se necesita otros profesionales. Sí. También supongo que incide mucho que la relajación de la persona, ¿no? Porque la persona no hace nada, simplemente se relaja y eso pudiera facilitar tu trabajo por un lado, pero a la persona también qué le da o lo que sucede en la sesión, la persona dónde está, qué hace, qué se relaja, me imagino. Sí, es un marcador como muy repetido, ¿no? De inicio a fin, de que, wow, pues la paz y la calma que sienten al final. Y por una parte es el sistema neurovegetativo parasimpático que normalmente pues está más en dominancia al simpático con el tipo de estrés, el ritmo que llevamos. Y de forma natural ya sabemos que el simpático, digamos, es un sistema de respuesta de alerta puntual, debería de ser una curva que sube y baja y normalmente la mantenemos, que debería de ser inversa, ¿no? El parasimpático, que es el estado que más nos relaja, recupera funciones, la vascularización, no es un momento puntual de alerta, sino recuperar un poco esa función, esa fisiología natural. Entonces, de inicio a fin, es verdad que los centros donde está sobre todo el nervio vago y bueno, los dos extremos de la columna los tenemos en cuenta. El sistema simpático se va relajando también y a la vez es lo que yo he sentido, que la consciencia sensorial, al incluirla en mi camino, en mi vida, las personas en la propia sesión sentían más. Pues estaba yo un ejemplo, ¿no? A nivel craneal, y pues sentía cómo se liberaba la descarga en la pierna izquierda, por ejemplo. A nivel facial pues había como una respuesta. O en otro caso, pues siento el calor o siento los movimientos internos, empiezan a sentir, a tener una actitud más activa en la camilla, que es lo que a mí me empieza a despertar. Uy, ¿qué está pasando aquí, ¿no? La osteopatía junto con la consciencia sensorial y las demás herramientas. La conciencia sensorial, disculpa, ¿qué es? Al comienzo de la sesión, por ejemplo, pues decir, no, bueno, es un espacio y un tiempo que te dedicas. Vale. Vamos a pues aprovechar este tiempo que te estás dedicando para ofrecerte una atención y un cuidado y vamos a ver qué sucede, a ver el cuerpo por dónde nos va guiando, ¿no? Y ahí es un poco
en vez de estar con esta actitud que muchas veces venían antes, al menos previamente, hace 20 años o así, a que miren, me cure o me alivie o tú me mueves la cabeza, y que no, que son los propios movimientos internos, ¿no? Y ahora ya las personas, con estas invitaciones y con estas sugerencias, digamos, de abrir ese que les campo, das. sí, sí, ya se empieza a percibir. Es decir, que les haces copartícipes del proceso que se genera. Total. Ajá. Y sucede que sí, que lo sienten. Y ellos mismos ya, incluso a día de hoy, ya cuando vienen a las sesiones, ya traen la necesidad mucho más desgranada, porque es como un trabajo pedagógico de comprender, porque ahí adentro, por mucho que ese profesional haya estudiado, tenga múltiples títulos, que es como mi caso, que 32 años llevo, pero no voy a llegar ahí adentro. Entonces mi sueño, es verdad que yo quería que no solo yo fuera la parte hacedora en la sesión, sino también despertar una parte de esa persona que se tumba, pero que también hay una actitud de escucharse y de dialogar durante la sesión con su propio cuerpo, ¿no? ¿Esto es a lo que le llamas salud activa? Sí, y ahora es verdad que estoy con un grupo de estudio intentando explorar y escuchar las respuestas, las partes liberadoras del cuerpo, ya más en acción, es decir, si tomamos contacto con todo eso, las siento, pero ¿qué hago, no? Y yo creo que, por ejemplo, a nivel de toda la función orofacial, las manos, las piernas, la sexualidad, es decir, hay múltiples vías de fuga y de forma de expresarse el cuerpo y de descarga. Y creo que ahí está pero esto está... He comprado una camilla de 2 metros por 2 metros, pero esto está todavía en gestación, esto es primicia. Sí, todavía estoy explorando. Con este grupo de estudio estaré 1 año. ¿A quién le recomendarías tú, con qué problemáticas o con qué desórdenes recomendarías tú este tipo de sesiones, claro, por no llamarlo una vez más ni intervenciones, ni terapias, ¿no? Viene todo tipo de... Sí, viene gente, incluso la médico del centro de salud, hay una médico que deriva a personas, pues, somatoemocionales, eso que no responde a la medicina, y bueno, pues ve a la osteopatía donde miren, por ejemplo, ¿no? Pero también el terreno, desde un esguince también. ¿Por qué? O lo digestivo, o visceral, o... ¿Por qué? Porque también en lo mecánico puntual se ha desorganizado, se ha podido descompensar, entonces trabajar la totalidad y ayudar a esa persona que se restablezca, incluso en ese esguince, ¿no? Ese peroné fracturado, porque eso genera muchas descompensaciones después, no solo local, como lo haría la fisio. Yo como fisio hace pues 30 años, a día de hoy pues a ese nivel sí que se aborda pues de arriba a abajo, ¿no? También eso, las influencias que tiene a nivel no solo mecánico, sino visceral, emocional también. Lo sacrocraneal, antes has dicho que te interesa y que estás muy especializada bastante en esto. Cuéntanos un poco más en qué consiste, porque yo tengo ahí también otra gran laguna. Sí. Bueno, el que lo desarrolló fue Sutherland, que era discípulo de Andrew Taylor Still, que fue el que creó, digamos, el que fundó la osteopatía en 1874, es decir, a finales del siglo XIX. Este hombre en sí era periodista y pues sí, fue a hacerle una entrevista y se enamoró de la filosofía de vida, ¿no? Porque, bueno, en Estados Unidos tienen que ser médicos, son médicos de formación, así como aquí, ¿no? ¿Los osteópatas todos? Sí, allí sí. Entonces sí, aquí luego vino Lee de Lyon y lo trajo a Europa, la osteopatía, pero allí sí, y a día de hoy también. Aquí yo en la escuela donde me formé también teníamos que ser profesionales sanitarios, pero bueno, como no está homologada, incluso en universidades de
o sea, en la Escuela Universitaria de Fisioterapia también, es decir, es como un posgrado. Entonces, Sutherland le atraían, digamos, pues a nivel craneal, como las branquias, lo relacionaban con las branquias de los peces, esas suturas craneales. Entonces él decía, eso tiene que tener una motilidad inherente, algo que algo. Y él se ponía un casco y se iba haciendo compresiones, se iba experimentando a través de diferentes experimentos en su propio cuerpo, y a veces hasta perdía el conocimiento. Entonces desde ahí creó lo que es el MRP, que es como todo el movimiento sutil de apertura y cierre a nivel craneal junto con el sacro, y a eso le llamamos, bueno, hay toda una filosofía, pero todo ese movimiento interno de pulsiones, el MRP, el movimiento respiratorio primario, que ahí, si nos ponemos un casco, veríamos que el cráneo no es una bola cerrada, sino que tiene una mecánica y una pulsión, y eso repercute mucho sus ritmos, su frecuencia, su amplitud en el y deja ver qué está sucediendo, ¿no? Incluso las desarmonías, ¿no? Y los desequilibrios. Entonces él creó esta, pero es parte de un discípulo. Andrew Taylor Still era el que lo fundó, y luego ya es una derivación. Hay muchas ramas de... ¿Admite la medicina aquí oficial, digamos, esto, o todavía no? No está homologada la osteopatía, así como en Inglaterra, en Francia es una carrera, es decir, es una profesión sanitaria, aquí no. El dolor es un marcador, es una señal natural, pero cuanto más tensos estamos, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, ahí está el marcador de si estamos más relajados, atenúa, y a veces es necesaria también la ayuda. Yo ahí he estado en partos también. Y el dolor impide mucho, bloquea mucho. El dolor es completamente, pues hay un dolor que es un dolor objetivo, pero luego podemos subjetivizar. Sí, es muy subjetivo, ¿no? Eso es. Y la gestión del dolor en tu campo, Es interesante lo que dices. Yo al menos es un marcador que dejas ahí, y ahí en ese terreno, en esa escucha durante la sesión, es ver esa forma de expresión también cómo responde, ¿no? En vez de ir directamente, vamos a empezar. ¿Cómo está el sistema neurovegetativo? ¿Cómo está el cuerpo? Porque muchas veces empezamos desde ese terreno corporal y eso empieza a responder. Y hay muchas otras veces que ya hay mucha irritación, es decir, cuadros como una neuralgia de un trigémino que duele mucho. O sea, es unos dolores tremendos en los que sí que ayudamos, pero muchas veces se necesitan los fármacos. Por supuesto, incluso intervenciones quirúrgicas. Y hay alguna serie de dolores muy neurálgicas ya que son muy dolorosas, muy angustiosas. Sí, sí. ¿No estamos poniendo demasiada responsabilidad en la persona? Es decir, al fin y al cabo el profesional también tendría más responsabilidad, la misma, menos. Ya, no sé si es al final demasiada responsabilidad. Para mí es la responsabilidad de mi salud propia y de mi vida, ¿no? Pero no el todo. O sea, todos necesitamos sentirnos. Yo misma voy también donde compañeros. Y para mí es más una actitud de no delegar totalmente en el profesional. Va un poco más desde ahí. Entonces, bueno, es como un equilibrio de yo asumo lo mío, voy preparada mi necesidad la he explorado un poco, no completamente tú me solucionas, va un poco desde ahí, porque somos seres relacionales y necesitamos del otro, incluso también en el plano terapéutico y de ayuda desde pequeñitos. Y yo creo que eso es lo... Se entiende muy bien, tú también necesitas descargar también en otra persona y relacionar. Pero hay veces que esto de la responsabilidad hacia uno mismo en caso de una enfermedad o de una patología
puede ser una causa de sufrimiento. Yo he leído muchos libros de personas que han afrontado un problema de salud y muchas de ellas se han sentido culpables de su propio tumor o de su propio problema, ¿no? Y esto no creo que ayude mucho a la curación tampoco, ¿no? No, estoy de acuerdo, sí. Pero sí que es verdad que hay un poco esa tendencia, ¿no? Sobre todo en una parte, no sé, de la filosofía New Age. Es interesante, os abrís el marco, ahí lo que decíamos antes, desde la realidad, es que hay múltiples factores que afectan a la salud del ser humano. ¿Tu opinión cuál es sobre esto? Sí, pues lo que os decía, ¿no? De que hay una parte que sí, y ahí es donde yo contemplo la salud activa, pero en el resto evidentemente hay factores externos, factores hereditarios, factores que no. El azar, yo qué sé, ¿no? Y muchas preguntas que no vamos a tener siquiera respuesta, que es que eso es de que no, y la culpa o el miedo, mil cosas. Yo creo que ahí es, bueno, ahí sobre todo ayuda de acompañar y de restar. Todo eso es expresión y cierre. Lo que decíamos, la célula, es que ahí la salud necesita vida y movimiento, todo eso no. Y para ir terminando, miren, ¿cuáles serían como las claves de vivir con salud o de cuidar la salud o de organizar en la vida una vida que atiende a la propia salud? ¿Cuáles son para ti esas claves? Sí, para mí es como clave el despertar, el que el cuerpo vive también, con su voz propia, y empezar a comprenderlo, nuestra propia voz. Es decir, el diálogo y el contacto con nuestra forma de expresión, nuestras sensaciones por una parte, ¿no? En este sentido, pues respetarlo también y abonar, el cultivar como una planta. Yo muchas veces pienso que, cuidar aquello que amamos. Es que este cuerpo, no sé si muchas veces lo respetamos lo respetamos y lo cuidamos con mucho amor. Yo muchas veces pienso, yo tengo un hijo, ¿no? Y muchas veces no me he cuidado como le cuidaba yo a él, pero en detalles, ¿no? Yo empezaría también por ahí, desde algo así, y evidentemente que estamos los profesionales también, que hemos estudiado, que a veces se requiere ir a un profesional, no voy a quitar esa parte, ¿no? También. De múltiples maneras, multidisciplinares. Yo evidentemente pues porque ejerzo en la osteopatía funcional y desde ahí cada día estoy sembrando una semilla de cultivar esta salud activa y abrir un poco este despertar hacia el contacto vivir conectados con nuestro cuerpo y nuestra salud. Muy bien, te seguiremos los consejos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad. Vosotras, de corazón. Un placer.